Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy de lo ocurrido en la primera semana del año 2017, donde podemos ver que desde el punto de vista de los índices bursátiles fue prácticamente con índices positivos en casi todas las bolsas del mundo, donde en los Estados Unidos continuamos con esta racha positiva de máximos históricos, donde el índice Dow Jones prácticamente está llegando a los 20.000 puntos, que sería esa meta psicológica que el mercado se ha puesto, de la misma manera que casi todos los índices de mercados emergentes, donde las variaciones en estos mercados en sus monedas de orígenes, por supuesto, fueron muy superiores a la de los Estados Unidos, Alemania, un 0,68, o lo que puede ser Japón. Tenemos que en la bolsa de Brasil la semana cerró con un positivo de 2,39%, el índice Hansen de China un 2,28%, y bueno, y creo que el récord, ¿no? En Buenos Aires, con un Merval que creció por encima del 8%. Todo esto desde una racha que se inicia a partir de que se conocieron los datos del hasta ahora exitoso proceso de exteriorización de activos y de blanqueos de capitales. Con referencia a las monedas o a las paridades de monedas a nivel mundial, la semana, si lo analizamos respecto al ETF-UP, que nos muestra la cotización del dólar index, vemos que el dólar cerró una semana con una depreciación respecto a las principales monedas del mundo, lo que va un poco en consonancia a que las bolsas y los mercados emergentes hayan terminado en positivo. Creo que lo extraño de esta semana es que, si bien la semana cerró con una depreciación del dólar, las bolsas americanas y de Japón también cerraron con leves valores positivos. Si analizamos un poco respecto a qué monedas o cuáles fueron los comportamientos con las principales monedas del mundo, vamos a encontrar que la libra continúa con una pequeña, se podría decir, depreciación. Digamos que no fue con respecto a esta moneda que el dólar se depreció, sino que lo hizo principalmente con el euro, que vemos que terminó con una pequeña apreciación. Lo mismo vamos a encontrar con el franco suizo, que continúa este proceso de apreciación. Singapur hizo lo mismo, y lo que sí podemos ver un poco que con respecto al yuan, esta moneda, al yen, esta moneda prácticamente también terminó con valores con una pequeña depreciación. Y sí es importante mencionar que en el caso de China continúa con depreciación respecto al dólar, lo que en sí, en definitiva, entonces lo podemos cerrar que en el panorama monetario en esta semana fueron las monedas europeas las que se apreciaron respecto al dólar y que llevaron a que la paridad del dólar respecto a las principales canastas de moneda del mundo terminara con valores con una pequeña depreciación. Y si analizamos en el caso argentino cerró con también una pequeña apreciación respecto al dólar, una caída un poco de la cotización de esta moneda. En esta semana, donde vemos entonces que el dólar tuvo una pequeña pausa en este proceso que viene teniendo de apreciación, lo que podemos ver entonces es que, si analizamos lo ocurrido con el petróleo, prácticamente en esta semana el ETF uso de petróleo tuvo una pequeña caída, o sea que el petróleo no siguió tampoco creciendo en su cotización como venía pasando en semanas anteriores. Lo mismo entonces con respecto, si trabajamos el tema de los granos, vemos que el maíz tuvo un pequeño incremento, lo mismo que el trigo, mientras que la soja tuvo una pequeña caída. Creo que también esto fue un poco importante lo ocurrido con el yuan, y que con este proceso que continúa su depreciación respecto al dólar y a prácticamente todas las monedas del mundo. Y bueno, y respecto a los metales, como es de esperar, cuando el dólar se deprecia, el oro tuvo una semana positiva, y la plata también una semana positiva. Lo que hay que mencionar también es que, si bien tuvieron esta semana positiva, igual que tanto el oro como la plata, vemos que no muestran señales de que hayan revertido esa tendencia de caída en este momento. Lo mismo también podemos decir del dólar. En realidad
el ETF no nos muestra que desde el punto de vista técnico se haya finalizado, o podríamos afirmar de que haya finalizado el proceso de apreciación que está teniendo el dólar respecto a todas las semanas del mundo, de todas las monedas del mundo, sino prácticamente podría considerarse hasta el momento una pausa en este proceso de apreciación. Finalmente, analizando el panorama local, vemos que en referencia a lo que fueron las inversiones en renta fija, renta variable, vemos que el Merval en dólar tuvo un incremento semanal de un 11,17%, un valor realmente que hace tiempo no se veía, donde podemos ver de que prácticamente todos los sectores sobre los cuales se podrían clasificar las empresas que cotizan cerraron una semana positiva, con el sector de manufactura de origen agropecuario, y donde las principales subas estuvieron en los sectores de generación de energía, el sector de distribución de energía y gas. También tuvo una semana positiva lo que fue el sector de electrodoméstico para el hogar y manufactura de origen industrial, si bien hay que mencionar que eran sectores que venían cayendo mucho, no así como los anteriores que mencionamos, y donde sí empezamos a ver que hay sectores que siguen su proceso y que están empezando a tener fuerte importancia en el crecimiento, que puede ser el sector financiero, el sector petrolero, más aún pensando de que son sectores que pesan mucho en cuanto al volumen de operación que se realiza en Argentina. Entonces son sectores que por el tamaño que representan un movimiento de un 8-9%, quieren decir mucho, dado que representan mucho flujo de dinero para generar estas variaciones tan altas. Lo que sí podemos ver entonces es que en esta semana donde el dólar se depreció en Argentina, es decir, tuvo una caída en su cotización, y el Merval en pesos también incrementó su contraposición, entonces medida del Merval en dólares tuvo un fuerte incremento de un 11,17%. Si analizamos un poco lo ocurrido con renta fija, vemos que en cuanto a los bonos en dólares, vemos que en Argentina tuvieron una pequeña caída. Vemos que la curva de rendimientos se incrementó, es decir, que sus valores cayeron. Lo mismo podemos decir si analizamos lo opuesto, decimos si analizamos con dólar link, donde vemos que estos bonos en los extremos más cortos de las curvas tuvieron incrementos en su cotización, y por lo tanto las curvas tenderían, pareciera, a normalizarse un poco, ya que tenemos curvas invertidas en estos bonos. Los bonos en pesos también tuvieron una semana bastante importante, bastante positiva, por lo tanto las curvas de rendimientos en los extremos más cortos se vieron caídas, es decir, que sus rendimientos han estado cayendo, y lo mismo ocurrió con los bonos en pesos ajustados más CER, donde también vemos que hubo caída en las cotizaciones. Bueno, prácticamente entonces lo que podemos ver es que fue una semana en la cual el dólar hizo una pausa en su apreciación, donde el petróleo no incrementó su cotización, y donde las bolsas y mercados emergentes tuvieron una semana muy positiva. En el caso de Argentina, sumado a lo que fue los resultados del blanqueo y a las expectativas que esto genera, tuvieron un desempeño muy superior a los demás países emergentes, donde continuamos viendo que sectores como el financiero, el sector de generación de energía, de distribución de energía, sector petrolero, son sectores que están apuntalando este crecimiento en los rendimientos de activos de renta variable. Y los que serían renta fija, empezamos a ver que con esta caída en la inflación que están teniendo, que se está percibiendo, los bonos en pesos están empezando a tener mejores resultados, o están mejorando sus resultados en relación a los bonos en dólares. Esto queda en ver si básicamente este proceso continúa, y en esto hay que tener cierta precaución a la hora de invertir. Bueno, esto es prácticamente por esta semana. En las futuras 2 semanas no voy a emitir informes, ya que voy a tomar un descanso, y nos estaremos viendo entonces acá 3 semanas con un nuevo video. Muchas gracias.